Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la contabilidad y gestión. En este caso nos vamos a centrar en analizar en el análisis coste, volumen, beneficio. Se trata de ver una introducción general y a partir de ahí, pues más adelante veremos concreciones de este tipo de análisis. Una de las cosas importantes es que este tipo de análisis suele ser un instrumento de apoyo tremendamente útil para la toma de decisiones del tipo de, por ejemplo, qué tipo de volumen de ventas es el que realmente que permite a la compañía alcanzar el equilibrio financiero, es decir, obtener un beneficio nulo a partir del cual todo lo que se gane pues es ganancia neta, o también dado un determinado volumen de beneficio que se quiere alcanzar, cuál es el volumen de ventas necesario para conseguirlo. También este tipo de análisis es tremendamente útil, por ejemplo, para decidir los procesos de fijación de precios cuando se reciben pedidos en las empresas. Y a partir de ahí incluso realizar una selección de las distintas gamas de productos o de servicios, eligiendo aquellos que evidentemente sean más rentables para la compañía. Todo ello se basa en la función de beneficios, que como todos sabéis pone en relación los precios y los costes de las cantidades que se venden, y además hay que tener en cuenta no solamente los ingresos y los costes variables, sino también los costes fijos. Este tipo de análisis lleva incorporado la asunción de determinadas hipótesis, que son estas que aparecen en la transparencia, y que es importante detallar. La primera es que la cantidad de productos vendida coincide realmente con la cantidad producida en ese periodo. Daros cuenta que esto es tremendamente relevante porque lo que podremos asegurar es que todos los gastos en los que se ha incurrido para la producción de ese periodo temporal, de ese ejercicio, son los mismos gastos que se consumen y por tanto se computan en términos de costes a efectos de los productos que se han vendido. Luego, otro de los criterios importantes es que el precio de venta permanece inalterable durante el periodo que estemos considerando. Esto es necesario que sea así porque de otro modo, pues evidentemente las conclusiones a las que podríamos llegar serían totalmente distintas. Luego, la política de empresa, la técnica y la eficiencia productiva no varían dentro del periodo, porque variaciones de esto evidentemente pueden dar lugar a conclusiones distintas. Los horizontes temporales de análisis son horizontes temporales de corto plazo, es decir, este tipo de análisis es tremendamente útil cuando estamos hablando de horizontes temporales cortos, no superiores en ningún caso al año, y luego cuando los gastos variables crecen proporcionalmente al volumen de producción, porque si no, no estaríamos en el caso de una función de carácter lineal, ¿no? Uno de los conceptos importantes es el concepto del umbral de rentabilidad o punto muerto, que básicamente es aquel punto a partir del cual en el cual la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas. Ahí tenéis un gráfico en el que se enfrentan los ingresos que obtiene la empresa por ventas frente a los costes, que hay una parte fija, que ahí pues aparecen consignados, me parece que 400.000, y otra parte variable que depende de la cantidad que realmente se está vendiendo, que coincide en este tipo de análisis con lo que realmente se está produciendo, y lo de enfrentar ambas funciones, la de ingresos y los costes, lo que nos permite es determinar el punto en el que los ingresos son exactamente igual a los costes. En el caso de este ejemplo estaríamos hablando de unos 80.000 euros, y lo que podemos comprobar es cómo en ese punto en el que el beneficio es cero, es el punto en el que hay que vender una cantidad X que es equivalente al cociente entre los costes fijos y la contribución por unidad producida, representado ahí como P menos A. Que en este caso, además, como hemos supuesto y como partimos de las hipótesis que comentábamos anteriormente, es constante. De esta forma, la contribución total, siendo esto la contribución por unidad, no pasaría más que por multiplicar ese P menos A por la cantidad en concreto que se esté considerando. La cantidad de dinero la cantidad de unidades que se estén produciendo. Perdón. Este punto muerto además se puede expresar de varias formas. Ahí en esa expresión aparece como el número de unidades físicas que es necesario producir y vender para conseguir que el beneficio sea cero. Es
es decir, que sería X. Pero también podríamos estar hablando de las unidades monetarias, es decir, del volumen de ventas necesario para conseguir que ese beneficio sea cero, que no es más que multiplicar el precio P por esa cantidad X. O establecerlo en términos de un porcentaje de la ocupación sobre la capacidad productiva de la compañía. Incluso se podría hacer una referencia a ese tiempo muerto en términos temporales, es decir, determinar el punto del año a partir del cual la empresa con las ventas ha cubierto todos los costes. Esto es equivalente a lo que ahora pues se denomina el Black Friday, que en torno al mes de noviembre las grandes compañías norteamericanas entienden que con los ingresos se han cubierto todos los costes y a partir de ese momento cualquier tipo de ingreso adicional que se vaya produciendo es, por decirlo de alguna forma, beneficios. Una vez que disponemos de nuestro umbral de rentabilidad o punto muerto, pues podemos ir introduciendo otro tipo de conceptos, como el del margen de seguridad, que básicamente es la diferencia entre el volumen de producción previsto realizado, es decir, dato real que se está consiguiendo o el que está previsto conseguir y el volumen de producción correspondiente al punto muerto que hemos calculado en el apartado anterior, en la transparencia anterior. Si lo expresamos en términos de ratio, este ratio de margen de seguridad sería esa diferencia sobre el volumen previsto realizado de producción. Esto se muestra en esta transparencia como la diferencia entre la cantidad que realmente se produce, que en este caso pues son 13.000 unidades, frente a la cantidad de unidades físicas que tendrían que producirse para alcanzar ese punto muerto. Con lo cual aquí el margen de seguridad es la diferencia entre esas dos cantidades. Otro ratio importante es el ratio BV, el Net Profit Ratio, que lo que pone es en relación el beneficio total o margen neto con el volumen de ventas entre el margen de seguridad. O lo que es lo mismo, es el volumen de ventas que supera el punto muerto, ¿no? Y que se puede expresar con la expresión analítica que aparece en vuestras pantallas, ¿no? En este caso, lo que es absolutamente cierto es que este ratio BV se puede expresar en términos de contribución unitaria o en términos de contribución total. Existen las dos posibilidades. Hay, evidentemente, a partir de las hipótesis de las que partíamos, pues hay una serie de factores que evidentemente afectan a cuál es el punto muerto de la compañía, de la empresa que estemos estudiando, y también cuál es el margen de seguridad, es decir, estas dos magnitudes se ven afectadas si se producen cambios en el precio de venta, si se producen cambios en los costes fijos, si se producen cambios en los costes variables o si se producen cambios en los volúmenes de ventas. El último ratio al que quería presentar es el ratio de sustitución, que básicamente lo que establece es la relación entre dos productos o servicios, es decir, que sería la cantidad de otro producto o servicio que sería necesario reemplazar una unidad del primero sin que se vea afectada la distribución total del beneficio operativo de la compañía. Es decir, es al final una especie de medida del trade-off, de si dejo de producir un determinado producto, cuánto más tengo que producir del otro para quedarme en la misma situación en términos de beneficio operativo. Esto no deja de ser otra cosa más que el cociente de los márgenes de contribución unitario respectivos de, en este caso, los dos productos que se producen en una empresa. Y nada más por hoy. Venga, muchas gracias.